Pobretona igualada, jamás te aceptaremos en nuestra familia, dijo doña Gregoria Almendares, la matriarca de una de las familias más ricas del país, y de inmediato pidió que expulsaran a Georgina de su mansión, pues consideraba un insulto que su nieto Alfonso se hubiese casado con una simple cuidadora de coches. La muchacha recibió esas y muchas otras humillaciones. Sin embargo, después de un tiempo descubrieron quién era realmente y los humillados fueron ellos. Georgina era la única hija del matrimonio entre Lucrecia Dawn y Felipe Baltasar, este último el heredero del hombre más millonario del país y sus alrededores. Era la única hija que podrían tener, pues durante el parto Lucrecia sufrió una ruptura de membranas que le provocó una intensa hemorragia y finalmente tuvieron que esterilizarla para salvar su vida. George Baltasar era el padre de Felipe y el abuelo de Georgina, quien se mostraba sumamente contento con su primera y única nieta. La niña fue creciendo rodeada de muchos lujos y sobre todo de mucho amor. Todas las tardes su abuelo jugaba con ella en el jardín, mientras su madre la esperaba para darle un baño caliente y llevarla a cenar. George Baltasar había enviudado 5 años antes del nacimiento de la niña, por lo que la criatura llegó a llenar el vacío que su amada esposa había dejado en él. Para todos, George era el abuelo perfecto y el más afectuoso posible. Por su parte, Lucrecia y Felipe eran los principales encargados de los negocios de la familia, pues el patriarca ya estaba un poco cansado por tantos años de trabajo. Además, la viudez había llevado a su vida desolación y desánimo. Cuando Georgina tenía 5 años, sus padres viajaron a Rumania a cerrar un importante negocio, y ella quedó bajo el cuidado de su abuelo George. Todo parecía ir normal, hasta que el señor le pidió a su conductor que no lo acompañara a traer a la niña al colegio. Pasaron las horas y no regresaban. En la casa los trabajadores estaban muy preocupados y cuando Lucrecia llamó le informaron lo que estaba sucediendo. Eran casi las 10 de la noche cuando George llegó a casa solo. Todos preguntaron por ella y él no sabía dar una respuesta. Su hijo y su nuera regresaron al día siguiente y estaban desesperados porque George no recordaba nada. Contrataron muchos detectives para que la buscaran, pero fue misión imposible. A 500 kilómetros de la ciudad, la pequeña no paraba de llorar en la habitación que compartía con otra niña en un orfanato, hasta el cual llegó caminando. Los días que siguieron fueron los más difíciles para la heredera de los Baltasar, pues no podía acostumbrarse a la vida de aquel sitio. Doña Clarita era la encargada de limpieza en el orfanato, y desde que conoció a Georgina sintió mucha empatía para ella, y siempre estaba consolándola y encargándose de darle de comer. Doña Clarita intentó adoptar a la niña, pero era demasiado pobre y ya estaba bastante mayor, pero dejaban que ella la cuidara de manera especial en el orfanato. Con el tiempo la niña se acostumbró a su nueva realidad y le decía mamá a aquella señora. La niña no fue adoptada nunca, y cuando cumplió los 18 años, le dijeron de que ya era tiempo de que se retirara del orfanato y empezara su propia vida. En ese momento se mudó con su mamá Clarita y empezó a trabajar cuidando el parqueo de un centro comercial. Por las noches estudiaba en la universidad y en el día ejercía aquel trabajo. Y fue precisamente cuidando los coches que conoció a Alfonso, un joven apuesto que llegó a comprar un obsequio para su madre, y desde que vio a Georgina se sintió cautivado por ella. Desde aquel día siempre buscaba un pretexto para llegar al centro comercial y verla. Al inicio solo cruzaban saludos, pero luego se le acercó y empezaron a conocerse un poco más. Varias veces llegó a traerla cuando salía de la universidad y la llevaba hasta su casa. Poco a poco se fueron enamorando, y aunque su mamá Clarita le decía a la joven
que no eran de condición social igual, Alfonso le dejó claro que él estaba dispuesto a todo por la muchacha. Cuando se casaron lo hicieron de una manera privada, y solo asistió la mamá de la novia y uno de los hermanos de Alfonso, pues su familia le prohibió que trascendiera que se había casado con una mujer tan insignificante para ellos. Alfonso trabajaba y se fueron a vivir a la casa que había comprado con mucho esfuerzo. Georgina dejó de trabajar y se dedicaba únicamente a estudiar. Para la primera Navidad que iban a pasar con la familia de Alfonso, sucedió algo terrible. La abuela Gregoria la corrió, y un tío del joven reconoció a la muchacha como la nieta perdida de su mejor amigo. Ella le pidió que no dijera nada, y el señor prometió guardar silencio. Unas semanas después de aquel encuentro, la mamá Clarita cayó en cama y necesitaba una cirugía costosa. Georgina se humilló ante la abuela de Alfonso y le pidió un préstamo por una cantidad exorbitante para cubrir los gastos médicos. Y la mujer se rió en su cara y le dijo que jamás le haría un préstamo a una pobretona como ella. La mandó a sacar de su casa y le dejó claro que nunca la aceptaría como un miembro más de su familia. Los demás parientes de Alfonso se burlaron de ellos y también les dieron la espalda. Sin embargo, al llegar al hospital se enteró que a la señora la habían trasladado al centro médico más caro del país y que todos sus gastos estaban cubiertos. Ella no entendía qué había sucedido, pero al llegar al otro hospital se encontró cara a cara con su abuelo George. El anciano se arrodilló y le pidió perdón por lo que había hecho, pues producto de su depresión, él había sufrido delirios que lo llevaron a abandonarla y no recordaba dónde. Durante años pasaron buscándola hasta que gracias a su amigo pudo encontrarla. Ella le dijo que se levantara y le agradeció por cuidar de su mamá Clarita. Para sorpresa de la chica, su mamá Lucrecia aún estaba viva. Su padre nunca pudo superar su pérdida y murió de alcoholismo. Clarita se salvó y en agradecimiento aceptó trabajar con George. Un año después, ella manejaba absolutamente la empresa y la familia de su esposo no sabía nada. Todo se descubrió hasta que la abuela Gregoria pidió una audiencia con George para solicitarle un préstamo y salvar una de sus propiedades. Él la recibió y le dijo que no había problema por la cantidad, pero que su nieta debería aprobar el préstamo. Cuando la mujer vio a Georgina, casi se va de espalda, y en ese momento la joven pudo consumar su venganza. «Señora, esto es una empresa seria, no una casa de beneficencias. A nosotros no nos interesan sus problemas económicos. Por favor, salga de aquí y nunca vuelva a poner un pie en nuestras oficinas». Cuando terminó de decir aquella frase, llamó a los guardas de seguridad para que sacaran a la mujer altanera que tanto la había humillado. Sin dudas, la vida da vueltas como una ruleta y nunca podemos menospreciar a nadie. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció la historia? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Recuerda que tienes una cita con nosotros en nuestro próximo video. Hasta pronto.